Iniciar el desarrollo con una salida de caballos flexible, con el objetivo de influir en el centro sin comprometer las estructuras de peones. Al tomar instantáneamente la influencia central e impedir los fáciles avances de peones de las blancas, esto solidifica las ambiciones territoriales de las negras. Establecer la presencia de un peón central y aspirar a una estructura inglesa simétrica desafía inmediatamente las ambiciones de las negras en el flanco de dama. Desarrollar el caballo hasta su casilla natural apoya al peón D y se prepara para los avances del peón central, disputando activamente el espacio. Reforzando la presencia central del caballero, su redistribución se prepara para ejercer presión y controlar una mayor parte del núcleo del tablero. Aprovechando audazmente el territorio central, E5 desafía inmediatamente al caballo blanco y lucha por la iniciativa. Preparar un fianchetto en el flanco de rey ofrece flexibilidad, con el objetivo de controlar la diagonal larga y potencialmente enrocarse en una posición más segura mientras se mantiene la influencia central. Solidificar la estructura de peones del flanco de rey prepara un fianchetto para el alfil, creando una sólida formación defensiva. Al inculcar una presión diagonal a largo plazo sobre el flanco de rey, el alfil se embarca en un viaje estratégico, prometiendo apoyo futuro para los avances de peones. Las negras reflejan simétricamente el fianchetto de las blancas, preparándose para posibles escaramuzas centrales y solidificando el flanco de rey. Asegurar al monarca es primordial en esta apertura simétrica, transformando la seguridad del rey en un objetivo posicional primario, listo para apoyar futuras rupturas de peones o reagrupar piezas para que desempeñen un papel más activo. Firmando una presencia central, D6 solidifica la cadena de peones y prepara para un potencial desarrollo. CF6, al tiempo que limita sutilmente el alcance de AG2 de las blancas a lo largo de la diagonal larga. Proteger la expansión del flanco de dama, una medida preventiva contra posibles ataques. B5 tiene como objetivo solidificar la estructura de peones y limitar la movilidad de las piezas negras en ese flanco. Desarrollar el caballo hasta E7 lo posiciona para desafiar potencialmente la estructura de peones central de las blancas desde una casilla más robusta, ofreciendo flexibilidad para apoyar un avance en D5 o desviarlo a F5 para tareas defensivas en el flanco de rey. Solidificar el centro y preparar una potencial tormenta de peones en el flanco de rey. Salvaguardar al monarca completa un paso de desarrollo crucial, reforzando la estructura del flanco de rey y preparándose para posibles escaramuzas en el medio juego al garantizar la seguridad del rey y permitir una mayor activación de piezas. Salvaguardando la torre, las blancas se preparan para desafiar la expansión del flanco de dama, abriendo potencialmente la columna B para un futuro ataque al rey negro si el centro se desequilibra. Expandirse a lo largo del flanco de dama con el avance del peón tiene como objetivo alterar el desarrollo armonioso de las piezas blancas, potencialmente ocupando espacio y creando objetivos para futuros ataques. Al liberar el caballo de la dama, esta maniobra tiene como objetivo desviarlo hacia el flanco de rey, apoyando potencialmente un futuro avance E4 o reforzando las casillas alrededor de la monarca blanca mediante la creación de una red defensiva flexible. Es un reposicionamiento sutil que busca mejorar la armonía de las piezas y desbloquear posibles vías de ataque sin un compromiso inmediato. El viaje de este caballero destaca la intrincada danza del desarrollo de las piezas, donde movimientos aparentemente tranquilos pueden sembrar las semillas de un dinamismo futuro. Al desarrollar el alfil hacia una diagonal más activa, esta pieza ahora apunta al flanco de rey y potencialmente apoya una idea. Se ve 4, al tiempo que refuerza la casilla central D5 en caso de que las blancas intenten apoderarse del espacio allí. Al alejar el caballo del centro, las blancas señalan un cambio hacia un juego posicional más paciente, con el objetivo de solidificar el control sobre el flanco de dama y potencialmente lanzar una futura tormenta de peones. Golpear el centro de esta manera inmediatamente abre la posición y desafía la cómoda estructura de peones de las blancas. Este audaz empuje de peón obliga a una reevaluación de todo el tablero, creando potencialmente desequilibrios dinámicos en los que las negras podrían prosperar. Desafiar el dominio del centro directamente con este intercambio de peones inyecta complejidad táctica inmediata, lo que obliga a reevaluar el desarrollo de piezas y las posibles debilidades de la estructura de peones para ambos lados. Aceptar el intercambio de peones central ofrece un contrajuego inmediato al desbloquear el potencial del caballo y abrir un camino para la dama.
Una retirada sorprendente, que redirige al caballo para potencialmente apoyar un posterior avance en E4 o reforzar la defensa del flanco de rey. Llevar el caballo de regreso al centro ofrece un reposicionamiento flexible, potencialmente apuntando a las casillas centrales o reforzando el flanco de rey en caso de que las blancas se atrevan a avanzar allí. Tomando la iniciativa, este caballo gira hacia el flanco de dama, con el objetivo de interrumpir la expansión central prevista por las negras y potencialmente crear oportunidades de ataque en el ala. Las negras establecen una cadena de peones crucial en el flanco de dama, reforzando su presencia central y creando una sólida estructura defensiva contra el fianchetto del flanco de rey de las blancas. Este movimiento señala un compromiso de controlar la columna B, preparándose potencialmente para una futura expansión del flanco de dama o una maniobra defensiva para evitar que las blancas avancen allí. El redespliegue de la torre también libera la casilla E8 para posibles maniobras del caballo o refuerza la defensa del rey, dependiendo de cómo se desarrolle el juego. Es una medida silenciosa pero decidida que prioriza la solidez y las opciones de futuro. Al desencadenar un audaz ataque al alfil, esta maniobra agresiva inmediatamente disputa las columnas centrales y amenaza con desmantelar la armoniosa estructura de peones de las negras al apuntar al caballo N7. Desafiando la influencia del alfil, F6 busca alterar la armoniosa configuración de las blancas y prepararse para un posible contrajuego en el flanco de rey. Cambiar el alfil del ataque al caballo de D5 al flanco de dama tiene como objetivo solidificar la estructura de peones y prepararse para posibles avances de peones o un desvío de piezas, aunque renuncia a cierto grado de iniciativa en el centro. Las negras refuerzan la cadena de peones del flanco de dama, creando una estructura sólida que apunta a restringir la expansión del flanco de rey de las blancas y potencialmente preparar un contrajuego en el flanco de dama en la columna B. Intensificando la presión en el flanco de dama, la dama blanca se abalanza, con el objetivo de explotar la ligera torpeza de las piezas negras y potencialmente crear un escenario de peón pasado en la columna C si las negras no tienen cuidado. Asterisco asterisco explotando el puesto de dama demasiado extendido, las negras inyectan audazmente un caballo en el centro, buscando alterar la delicada estructura de peones de las blancas y desafiar el control del flanco de dama. Asterisco asterisco. Abrir la columna D ofrece una confrontación directa, lo que obliga a las negras a elegir entre mantener la estructura de peones y activar sus piezas. Witt esencialmente está diciendo, aclaremos esta tensión central, estoy listo para los intercambios subsiguientes. La absorción del caballo en D4 altera significativamente las cadenas de peones, abriendo potencialmente líneas para las torres y alfiles blancos más adelante, aunque también otorga a las negras cierta centralidad con los caballos restantes. Este intercambio es un paso decisivo en el plan de las blancas para explotar el espacio en el flanco de dama ganado por las rampas de peones de A3 y TB1. Al exponer el peón de D4 a una amenaza inmediata, esta recaptura abre la diagonal central para el alfil blanco y crea una estructura dinámica de peones. Es probable que la intención de las negras solidifique este punto de apoyo central, pero la consecuencia inmediata es un objetivo potencial para las piezas blancas. Consideremos las implicaciones a largo plazo de este peón aislado. ¿Se convertirá en una fortaleza o una debilidad a medida que avance la partida y cómo podrían las blancas explotar su precaria posición? El juego ahora gira en torno a si las negras pueden defender con éxito este peón avanzado mientras continúan su desarrollo, o si las blancas pueden generar suficiente presión para hacer su defensa insostenible. Un ataque audaz hacia el centro, con el objetivo de alterar la estructura de peones de las negras y afianzarse en el flanco de dama, forzando potencialmente una reacción que podría exponer las debilidades. Recuperar la influencia central con el avance del caballo de E7 a D5 desafía directamente la presencia arraigada de las blancas en el flanco de dama y se prepara para disputar las vitales casillas centrales, con el objetivo de alterar la armonía de las piezas blancas y crear oportunidades de contrajuego activando las defensas del flanco de rey. Al desatar un audaz ataque de peón en el flanco de dama, las blancas inmediatamente buscan desestabilizar la estructura de peones de las negras y crear un juego dinámico. Esta maniobra agresiva tiene como objetivo abrir el flanco de dama para las piezas blancas, apuntando potencialmente a casillas o columnas débiles. Tenga en cuenta el contrajuego que podrían generar las negras, especialmente a lo largo de las diagonales abiertas y las debilidades recién creadas. Desbloquear el flanco de dama es el objetivo inmediato,
cuyo objetivo es desmantelar la cadena de peones y crear un contrajuego activo para el peón de aislado. El reposicionamiento de la torre en la columna abierta inmediatamente intensifica la presión sobre la estructura del flanco de dama de las negras. Este audaz sacrificio de peón rompe la estructura estática de peones, buscando desentrañar el flanco de dama de las blancas e inyectar complicaciones tácticas en lo que se estaba convirtiendo en una lucha posicional bastante tranquila, creando potencialmente una avanzada vital para el caballo en C4 o abriendo la columna B. Se desata un audaz sacrificio de peón que abre una fila vital para la torre e invita a escaramuzas tácticas. Tomando la iniciativa, las negras abrazan la columna abierta, alterando dramáticamente el carácter del juego y obligando a las blancas a enfrentar una presión inmediata a lo largo de la fila ahora accesible. Un punto de inflexión crucial donde la estructura de peones dicta la lucha estratégica posterior. Apuntar inteligentemente al peón de D6 obliga a las negras a enfrentar una debilidad estructural, creando potencialmente un peón pasado para las blancas si las negras deciden capturar en C7, o abriendo la columna C para la torre de las blancas si las negras ignoran la amenaza. Al afirmar su presencia en el flanco de dama, esta maniobra desencadena una fascinante lucha posicional, cuyo objetivo es alterar la armoniosa estructura de peones de las blancas y potencialmente activar más adelante el alfil de casillas claras. Al fortalecer la columna C, las blancas establecen un baluarte defensivo crucial contra la dama negra y sus posibles avances, asegurando el territorio recién abierto para futuras operaciones. Las negras pretenden restablecer la presencia central y liberar las torres introduciendo la columna D para la torre de la dama, un paso crucial para disputar la columna abierta que ocupa la dama blanca. Recuperar la dama ahora aclara la estructura central, pero simultáneamente otorga a las negras acceso inmediato a la columna D, lo que potencialmente desequilibra la iniciativa. Retirar el alfil a F8 restablece la solidaridad defensiva, pero sacrifica una valiosa influencia central y permite a la dama blanca sondear amenazadoramente la columna B, lo que podría llevar a un flanco de dama expuesto para las negras si no se aborda con extrema precaución. Aprovechando la presión ejercida en el flanco de rey, este sacrificio de dama abre un asalto decisivo a la vulnerable posición real de las negras, con el objetivo de desmantelar la estructura defensiva y explotar las debilitadas casillas oscuras alrededor del rey. Se ofrece una táctica audaz, sacrificando la calidad a favor de la iniciativa y apuntando a perturbar la coordinación de las blancas con el avance del peón central. Recuperar la dama con tu propia reina simplifica inmediatamente la posición, sacrificando la presión material inmediata por una estructura potencialmente más sólida mientras buscas consolidar tu ventaja. La recaptura en D6 es forzada, pero indica un cambio significativo. Las negras ahora deben navegar por un medio juego sin damas con una estructura de peones ligeramente comprometida, con el objetivo de solidificar su posición y explotar cualquier debilidad persistente en la coordinación de las blancas. Una simplificación decisiva para un final en el que la estructura de peones de las blancas es superior y el caballo de D6 reina de forma suprema, controlando casillas vitales y cortando a la dama negra del contrajuego efectivo. Los peones doblados, aunque son un inconveniente temporal, ahora sirven como anclas cruciales en el centro, ofreciendo a las negras sólidas perspectivas para el contrajuego en el flanco de dama. La torre finalmente asegura la sexta fila crítica, con el objetivo de rodear el debilitado flanco de dama del oponente e interrumpir cualquier posible contrajuego a lo largo de ese borde vulnerable del tablero. Afirmando el dominio sobre la columna abierta, este avance de peón desafía inmediatamente la ventaja de las blancas y apunta a negociar con un defensor clave. El intercambio de damas ha simplificado dramáticamente la posición, dando paso a un final en el que la columna C abierta se convierte en un campo de batalla primordial para la torre blanca. Liberando un sorprendente jaque, la torre negra penetra audazmente en el campo blanco, con el objetivo de alterar la ventaja material recién adquirida y sembrar discordia entre los defensores del rey.